Muchos creen que el dolor durante la regla es normal, pero para algunas mujeres es señal de endometriosis. Hoy vamos a aprender a identificarla con la ayuda del doctor Tomás del Centro AIMA. Muy buenas, ¿cómo estás? Doctor, ¿qué es la endometriosis y cómo se manifiesta en el cuerpo de una mujer? Mira, la endometriosis es una enfermedad muy frecuente, mucho más frecuente de lo que muchos se piensan, en los cuales el tejido endometrial, que es ese tejido que recubre el útero por dentro, es una especie de tapiz que cubre la cavidad uterina y que todos los meses con la ovulación se pone más grueso con la intención de albergar una placenta, pero que en caso de que no se produzca embarazo se acaba desprendiendo y eso es lo que conforma la menstruación. La menstruación es el desprendimiento de ese tejido endometrial al final del mes en caso de que no se haya producido un embarazo. Pues ese tejido tan sensible a hormonas y con esa capacidad de sangrado y de inflamación puede ser que crezca fuera del útero. Si se produce un crecimiento de un tejido similar al endometrial fuera del útero se llama endometriosis. Y ese tejido, como comentamos, pues tiene mucha capacidad de reacción con la ovulación o con la menstruación y va a generar realmente mucho dolor cuando se producen esos cambios hormonales. ¿Qué maneras o qué técnicas o terapias hay para identificarla? Pues mira, por un lado, la entrevista. La entrevista es muy importante desde el primer momento en el que consulta con el médico de cabecera, ni siquiera con el especialista, identificar los síntomas que produce la endometriosis, fundamentalmente un dolor menstrual que altere la calidad de la vida de la paciente o que la paciente pudiera llegar a considerar que es un poco diferente al que suelen tener sus amigas, su madre. Cualquier dolor menstrual nos obliga a descartar la presencia de una endometriosis. Una vez que el médico de cabecera identifica que pudiera existir una endometriosis, la debe de derivar al especialista, al ginecólogo y se le debe de realizar una ecografía ginecológica. El problema es que la ecografía ginecológica para la endometriosis no es una ecografía convencional. En la ecografía ginecológica convencional vemos el útero y los ovarios sin más, pero existe un protocolo ecográfico específico para la endometriosis que nos permite ver no solamente si hay endometriosis en los ovarios, sino también si hay afectación en el intestino, en la vejiga, en el peritoneo, que es el tejido que tapiza el abdomen por dentro, que son lesiones de endometriosis que suelen pasar desapercibidas en la ecografía normal. Es muy frecuente, es un problema de muchos años, el cual la paciente se sospecha que tiene endometriosis, le hace una ecografía ginecológica y no se ve nada y se descarta, porque no había endometriosis en los ovarios, pero es que hay un porcentaje grande de pacientes que no tienen endometriosis en los ovarios, es decir, que no se ven en la ecografía ginecológica convencional, pero tiene ecografía fuera y necesitan que esa ecografía sea realizada por un especialista en endometriosis. ¿Puede ser esta la causa que muchas mujeres que hemos entrevistado y de las que escuchamos todos los días se quejan de un tiempo de diagnóstico de media... Del retraso en el diagnóstico es eso, es literalmente eso, y es porque la ecografía que os comento de endometriosis no se describió hasta el año 2016. Es algo muy reciente, todavía hay muy pocos especialistas. Es ahora cuando se está formando más la gente, cada vez hay más gente que pudiera estar capacitada de hacerla, pero todavía son pocos y ni siquiera está cubierto todo el país para ello, ¿no? En caso de que no hubiera disponibilidad de un especialista en endometriosis, se puede hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética tiene muy buena capacidad para identificar la endometriosis, pero pasa el mismo problema. Tiene que haber un radiólogo con conocimientos específicos de endometriosis para poder informarla, porque si no, eso no se informa solo. Tú ahí ves unas imágenes, pero si no tienes los conocimientos necesarios o la formación necesaria para ello, se te va a pasar desapercibida, salvo que sea algo muy evidente. Una opinión personal tuya, ¿por Sí. qué crees que existe ese retraso? ¿Por qué faltan esos radiólogos o ecografistas que puedan identificar o puedan leer las señales de endometriosis? Por un lado, por lo que comento, que lo de la ecografía es algo muy reciente. Y por otro lado, que la endometriosis es una enfermedad a la cual, desgraciadamente, se le ha hecho muy poco caso. Es ahora cuando se está empezando a hacer caso a la endometriosis, cuando se está cogiendo conciencia de no solamente de lo frecuente que es, sino realmente de cómo le afecta a la mujer en su calidad de vida. Ahora, gracias al desarrollo de la ecografía, en el que es más accesible este diagnóstico, estamos pudiendo ver que pacientes que se quejaban de muchísimo dolor y que antes se les tachaba directamente de locas, de histéricas, es decir, pero si no tienes nada, si la regla duele y tal, ahora estamos viendo que no, que es que a lo mejor esa paciente que tenía su útero y sus ovarios normales, resulta que tiene un nódulo en el intestino o un nódulo comprimiendo los nervios de la pelvis y le está haciendo su vida un infierno, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos pudiendo objetivizar eso,
ponerle imágenes, visualizarlo, ahora es cuando se está empezando a hacer caso, ahora es cuando se despierta el interés científico. Si uno hace una búsqueda bibliográfica de artículos de endometriosis, es alucinante que hay un boom del año 2018-19 para acá. Hay muchas más publicaciones en este espacio de tiempo que en toda la historia anterior. Entonces, bueno, es alguna enfermedad a la que no se le ha hecho caso. ¿Qué terapias eficaces existen hoy en día? Pues mira, como os comentaba, que el tejido que compone la endometriosis, que es similar al endometrial, es muy sensible a hormonas, pues lógicamente el primer tratamiento, el más efectivo que hay, es el tratamiento hormonal. Ahí en el tejido endometriósico existe un exceso de sensibilidad a los estrógenos, las hormonas femeninas a los estrógenos, y una resistencia a la progesterona. El estrógeno es la hormona que hace que el endometrio crezca y la progesterona es la hormona que hace que el endometrio se estabilice. Por tanto, si hay una mayor sensibilidad al que lo hace crecer, las lesiones van a proliferar, se van a inflamar y van a doler. Lo que hacemos con los tratamientos hormonales, según el tipo que demos, son dos cosas. Por un lado, inhibir la ovulación, que es lo que hacen los anticonceptivos. Al inhibir la ovulación no existen esas oscilaciones hormonales y las lesiones de endometriosis se van a quedar estables, incluso pueden remitir si estos anticonceptivos los damos en pautas largas, porque con cada menstruación, incluidas las menstruaciones que vienen con los anticonceptivos, las lesiones pueden progresar, entonces lo que se busca es que la mujer tenga el menor número de menstruaciones posibles. Y luego también, bueno, estos fármacos que son derivados de la progesterona, lo que hacemos es percutir sobre esos receptores de progesterona que están un poco desensibilizados, intentando estimularlos. ¿Hay otras disciplinas que entran para tratar esta condición o enfermedad, como es la fisioterapia, la alimentación? ¿Qué es lo que podría mejorar de forma integral la calidad de vida de una mujer? Bueno, lo que buscamos con el tratamiento hormonal, al ser esto una enfermedad crónica y hormonodependiente, es disminuir esas reacciones inflamatorias, pero es que si trabajamos sobre el metabolismo de la mujer, a través de la nutrición, del ejercicio, lo que vamos a hacer es que el estado proinflamatorio de esa mujer sea menor. Es decir, trabajamos para buscar un estado antiinflamatorio en esa paciente o para que los estrógenos que produce esa mujer sean menos activos actuando sobre el metabolismo hormonal. Por tanto, no es una cosa o la otra. Es que los hábitos de vida, la nutrición, el ejercicio, todo esto son complementarios al tratamiento médico, incluso en pacientes que no les sienta bien el tratamiento médico y que llevan unos muy buenos hábitos de vida, incluso podemos en algunas ocasiones, en algunos casos, no siempre, plantear estar incluso sin tratamiento hormonal. Hay muchos mitos que rodean la endometriosis, me gustaría enumerar algunas y ver si son reales, verdades o son mitos. ¿La endometriosis es una enfermedad moderna? No, mito. La endometriosis tiene la misma antigüedad que el ser humano y está descrita desde la medicina griega con distintos nombres. Quien la describe más recientemente y le pone el nombre de endometriosis es a principios de siglo el doctor Sanson, pero aunque ya se sabe y se le ha puesto nombre hace más de 100 años, no es hasta, como te comentaba, hasta hace 6-7 que se le está empezando a hacer más caso. Y esto nos hace pensar que es que ahora es más frecuente porque ahora la estamos diagnosticando más. Que es así, ahora tenemos la capacidad de identificarla con mayor frecuencia, entonces mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres que les ha dolido mucho y se han quejado mucho de dolor, muy probablemente han tenido endometriosis pero no lo han sabido nunca. Pero luego es verdad que tiene un componente que no es de mito y es verdad que ahora es más frecuente o se piensa que es más frecuente que antes y es porque, como comentaba, la endometriosis progresa con cada menstruación y ahora las mujeres menstruan más por una simple razón. Tenemos los hijos más tarde y tenemos menos hijos. Con los embarazos, con la lactancia, no hay menstruaciones, el útero y los ovarios están sometidos a un estado de dominancia de la progesterona, menos estrógenos, y por tanto no se dan esos brotes y aunque la paciente tenga la endometriosis, porque la endometriosis tiene un componente genético, se nace con la predisposición y luego ya veremos si se desarrolla o no, aunque la paciente tuviera esa predisposición a la endometriosis, no la llega a desarrollar porque no ha tenido las menstruaciones suficientes, aparte por supuesto de los hábitos de vida. La alimentación, la nutrición, el estilo de vida, el estrés, todo esto ayuda a esos factores ambientales a que se desarrolle con mayor frecuencia. Muchas pacientes también se quejan o escuchan de que muchos médicos o personal sanitario le dice que el embarazo
¿Cura la endometriosis? Bueno, pues no la cura, porque hay que insistir en que la endometriosis es una enfermedad crónica, como lo es la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad para toda la vida. Se tiene predisposición a formar esas lesiones de endometriosis. No hay que confundir la presencia de lesiones de endometriosis con la endometriosis. No la cura, pero sí la duerme, porque el efecto del embarazo y de la lactancia es parecido al efecto de los anticonceptivos. Estamos en un estado hormonal más estable, con menos estímulo estrogénico, con más progesterona, y eso ayuda a que la endometriosis pues, se quede asintomática, pero en el momento en el que pasa el embarazo, en el momento en el que pasa la lactancia, se vuelve a reactivar. Ahora vamos a otra afirmación de que el embarazo cura. A las mujeres con endometriosis no pueden quedarse embarazadas. Hay mayor riesgo de infertilidad. No es que todas las mujeres con endometriosis no puedan tener hijos, pero sí es verdad que tienen un mayor riesgo de infertilidad respecto a la mujer que no tiene endometriosis. Y son varias las causas que pueden generar esa infertilidad, o bien porque se han generado en la pelvis adherencias que están obstruyendo las trompas, o bien porque el propio estado inflamatorio que se genera en la pelvis es tóxico para el óvulo e impide que se dé en buenas circunstancias la fecundación, porque en contra de lo que podemos pensar, el óvulo no se libera directamente a la trompa, el óvulo se libera al abdomen, a la pelvis, y la trompa lo caza y se lo lleva dentro del útero, pues ese óvulo está expuesto a un estado inflamatorio que posiblemente sea tóxico. También se pueden generar alteraciones en el útero para la implantación. Es decir, sí que la endometriosis asocia a riesgo de infertilidad, pero muy variable. Los estudios nos dicen entre un 30 y un 70%. No está bien analizada las diferencias según el grado de severidad de la endometriosis. ¿Extirpar el útero podría curar la endometriosis? Extirpar el útero, más que... Bueno, por supuesto extirpar el útero, pero sobre todo extirpar el peritoneo, los ligamentos del útero donde pudieran estar las lesiones, nos va a aumentar la probabilidad de que la endometriosis no vuelva a aparecer. Porque si hacemos una cirugía de endometriosis incompleta, en la cual conservamos útero o en la cual siguen existiendo lesiones endometriósicas, el riesgo de que la enfermedad reaparezca es altísimo. Por eso hay tantísimas pacientes con tantas cirugías. La forma de, más que de asegurar, es de disminuir la probabilidad de que la endometriosis vuelva a aparecer de una cirugía. Por supuesto, pasan por quitar el útero y todo el tejido peritoneal afecto de endometriosis. Y ahora, para terminar, un consejo para todas aquellas chicas y mujeres que o bien tienen endometriosis o bien han identificado con los síntomas que has mencionado que podrían tener endometriosis. Consultar precozmente. La identificación precoz de la endometriosis es la clave. Si identificamos la endometriosis de forma precoz, no tiene por qué condicionar la calidad de vida de la mujer, porque es una enfermedad que responde muy bien a la medicación y que responde muy bien a los cambios de hábitos de vida, siempre y cuando se identifique de forma precoz. La clave no está en conseguir muchos cirujanos formados para operar los casos más complicados. La clave está en que no haya tantos casos complicados, que a las chicas se lo identifiquemos pronto y que evitemos que lleguen a tener esos desastres que nos llegan a la consulta. Doctor, muchas gracias por tu labor. Un placer, de verdad.